Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Imelda Martínez Ortiz, tengo 36 años y yo nací en el pueblo Triqui de San Juan Copala. Mi papá era originario de la Sabana Copala, pero mi mamá pues es del municipio de Santa María Yucuiti, por lo que yo hablo la variante del mixteco de Santa María Yucuiti o Tumusabi, ¿no? Específicamente mi mamá de Guadalupe Buenavista. Nazco ahí en San Juan Copala, pero a la edad de 3, 4 años me voy a vivir junto con mi mamá a Buenavista, porque por problemas de violencia familiar, pues ella tiene que dejar esa comunidad y junto con mis hermanos, pues nos vamos a Buenavista, ¿no? Es por eso que ahí llego a estudiar. Ingreso al kinder, luego la primaria, y es en ese lapso en el que aprendo a hablar Tumusabi. Y bueno, ahí se desarrolla todo el periodo de mi infancia en ese pueblo que se llama Guadalupe Buenavista, que es un pueblo muy bonito, muy pacífico, con mucha diversidad, tanto de plantas, de frutos, de café, que es la principal, digamos, el principal elemento del cual subsisten muchos señores y señoras, ¿no? Entonces ahí hago la educación primaria. Mi mamá es profesora bilingüe, mi papá también. Y en esta dinámica que tienen los papás y las mamás, ¿no? De que tú pues puedas acceder a una mejor educación, ¿no? Pensando que en el pueblo tal vez no hay una buena educación, pues es que emigro a esta ciudad de Tlaxiaco, en donde llevo viviendo ya alrededor de unos 25 años. Yo llego a Tlaxiaco a la edad de 11 años más o menos, 11, 12 años, al ingresar a la secundaria. Y pues es ahí donde se desatan un montón de fenómenos que marcan mi vida, ¿no? Yo cuando estaba en mi pueblo, ahí en Buenavista, Otixeve, yo no sabía lo que era la discriminación, el racismo, ¿no? De que si hablabas mal el español, o sea, no sabíamos nada. Ahí o hablabas mixteco o hablabas español y nada más, ¿no? Yo aprendí no por mi abuelita, porque yo sé que mi abuelita me intentó como proteger, porque ella sí sabía del racismo que se vivía cuando tú no hablabas español. Aprendo con mis compañeros el Tumusabi, y cuando llego a Tlaxiaco es una cuestión muy complicada, y yo siento que nos pasa a muchos, porque yo después, hace unos 5 años, empiezo a hablar de esto y por qué nos discriminaban, por qué eran racistas, y hablo con otros compañeros y compañeras que igual vienen de otras comunidades, y entonces me doy cuenta que a muchos y muchas nos pasa lo mismo. Entonces, que no soy la única, pero son cosas que no se hablaban, ¿no? También empiezo a investigar más y me doy cuenta que Tlaxiaco se compone mayoritariamente por personas migrantes, o sea, no nacimos aquí. Muchos maestros se vinieron a vivir aquí porque pues es un centro comercial, distrital, administrativo muy importante. Vienen, se asientan aquí y por consecuencia los hijos también venimos a vivir aquí, ¿no? No vivimos obviamente en el centro, vivimos en las periferias, pero la economía de este distrito o de esta heroica ciudad pues se sostiene primordialmente por las remesas, por los maestros y por los comerciantes, ¿no? Los comerciantes que actualmente están ahorita pues desplazados también por esta dinámica que se da a raíz de la pandemia. Entonces, cuando yo llego a estudiar a la secundaria, pues es una dinámica completamente diferente, ¿no? Yo en mi pueblo estaba de alguna manera como protegida. Ahí en el pueblo la verdad es muy bonito vivir porque es muy tranquilo, nunca pasan cosas malas, sí, uno que otro hecho, pero no es como tan frecuente, ¿no? Cuando yo llego aquí a la secundaria, empiezo a notar que soy diferente, que hablo diferente, aparte de que soy más morena que otros de mis compañeros, somos más chaparritas. Y aparte la forma de hablar, ¿no? Nosotros tenemos una forma muy particular de hablar porque obviamente si nuestra lengua materna es el mixteco. En mi caso, pues yo ahí tengo dudas porque yo crecí oyendo hablar a mi mamá, pero también oyendo el triqui y después oyendo el mixteco. Entonces ya no sé cuál es mi lengua materna, pero tengo muy claro que yo tengo esos tonos, ¿no? Del mixteco. Y tengo el cuerpo, ¿no? Los ademanes, el movimiento, las costumbres del pueblo. Y entonces yo veo que muchos compañeros empiezan a burlar de mí, ¿no? Yo no entendía por qué, lo que se entendía era nada más que eran muy violentos, yo nada más entendí eso,
y que tuve que ganarme un espacio. O sea, yo no tenía nada ganado. De por sí mujer y luego indígena y luego ni hablabas bien el español, pues imagínate, ¿no? Te tienes que sobrevivir, porque a esa vez recordemos que los chicos y las chicas somos sumamente violentos, sumamente agresivos y ejercemos mucho bullying, ¿no? Como lo conocemos ahora, muchas burlas. Entonces, pues te tienes que hacer fuerte o te gana, ¿no? Yo tenía otros compañeros que ellos decían, no, pues yo soy de Ocotepec, ¿no? Recién me encontré a mi ex compañero Leodegario, que es de Yucuiti, nos encontramos aquí en la técnica, y igual, ¿no? Platicábamos y era muy complejo, ¿no? Ellos decían, no, pues yo soy de Yucuiti. Y yo decía, ay, no, es que yo si digo que soy de Yucuiti o que soy triqui, no, me van a hacer como sea. Entonces, cuando me preguntaban, pues yo un día decía, no, pues soy de aquí, ¿no? Y luego otro día decía, no, pues soy de Juxtlahuaca, ¿no? Porque Copala pertenece a Juxtlahuaca. Y así, para no decir, pues, dar todas estas explicaciones y aparte que fuera discriminada, cuando habían muchos otros compañeros que también eran de una comunidad, pero entre nosotros mismos también nos discriminábamos, ¿no? Los de aquí peor hacia nosotros. Entonces, esa etapa de la secundaria para mí fue muy violenta, yo hasta ahora lo puedo decir, ¿no? Fue súper racista, y no solamente en las dinámicas con los compañeros, también en las dinámicas con los mismos maestros, que, no sé, tenían la favorita que era hija de tal señora que vendía en el mercado en las carnes, o de la del centro, o así, ¿no? Esas dinámicas como bien marcadas. Cómo éramos racializados, pero no solamente se circunscribe al ámbito escolar, también en las afueras, digamos, en el mercado. Ahora yo veo que hay este boom y entre comillas esta moda por los pueblos originarios y lo étnico y tu huipil, qué bonito. Pero hablando de hace unos 20 años, era lo peor que tú vinieras aquí con tu huipil. O sea, yo admiro 100% al pueblo triqui, al pueblo triqui de Copala, de Chicahuaxtla, porque vienen y se plantan en Tlaxiaco con su huipil, y eso es sumamente transgresor y sumamente es un acto de resistencia, porque vienes a un lugar en el que has sido progresivamente y culturalmente discriminado, ¿no? Entonces ahora yo veo que hasta hacen murales, ¿no? Con la mariposa triqui, hacen pues andadores, exposiciones, ¿no? Cómo romantizan eso, pero cuando la realidad es que muchos y muchas comerciantes del centro incluso les aventaban agua para que no se sentaran en sus banquetas, ¿no? La otra dinámica bien racista es esta práctica del regateo. Cuando las señoras vienen a vender sus textiles, pues ustedes pongan atención, pero hay muchas señoras, sobre todo que viven acá en el centro de Tlaxiaco, y algunas otras, ¿no? No solamente, yo no digo que sean las malas, ¿no? Sino más bien que hay muchas prácticas de regateo, ¿no? ¿De cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto es lo menos? Ya lo menos, casi acabas regalando el textil, ¿no? Entonces, está también esa práctica del regateo, pues yo sé que se ejerce en muchos lados, pero que es sumamente dañina y hace pensar que el valor de tu textil que tú haces en meses, pues no vale, ¿no? Entonces, pues es en esa dinámica que uno empieza a darse cuenta, ¿no? Dejo de vivir un tiempo aquí en Tlaxiaco, estudio Derecho y después regreso, y recuerdo mucho que una vez llego a la Casa de la Cultura y me dice, cierto personaje famoso, ¿de qué familia eres? Porque aparte cuando sales, pues ya como que despiertas un poquito, ya te pones más abusada para defenderte, ¿no? Entonces pues ya yo andaba así, ¿no? Como, ¿de qué familia eres? Y yo dije, pues no doy ni de esas familias renombradas, ¿no? Sino más bien pues yo soy de mi familia de Yucuiti, ¿no? Mi familia de Copala. Y pues eso me hizo regresar a esos todos hechos que había vivido desde niña, ¿no? Entonces aquí en Tlaxiaco. Lo que debo de decir es que en Tlaxiaco, a pesar de que es muy racista, es un lugar muy bonito. O sea, le veo mucho potencial a Tlaxiaco, tanto en la cultura, o sea, aquí converge del pueblo triqui, mixteco, incluso tacuate, ¿no? Es un centro comercial muy importante. Y a mí me gusta mucho vivir aquí, o sea, pese a todas esas cosas que hemos vivido y padecido muchos, a mí me gusta mucho vivir aquí. Es un lugar pequeño, todavía conoces a las personas, ¿no? Que te digan de qué familia eres y ya más o menos le dices, ay, soy hija de tal, ah, sí, de la maestra tal, ¿no? Y ya más o menos te ubican. Y hay yo creo que todavía muchas opciones para hacer comunidad, o sea, yo conozco a tal, sí, vamos a echarle la mano, ¿no?
Yo me acuerdo el trienio pasado, creo, cuando lamentablemente se da el asesinato del presidente en ese momento, y la administración quedó parada por unas semanas. ¿Quién iba a echar el agua? ¿Quién iba? O sea, todo esto que son necesidades y servicios, pues decías, ¿quién lo va a hacer, no? Y yo estoy segura de que muchas colonias y muchos barrios pues ya tienen su organización propia y ya sabían qué hacer sin que tal vez el gobierno municipal estuviera necesariamente presente, ¿no? Tenemos prácticas que vienen de las comunidades como el tequio, ¿no? Como la GESA, como toda esta organización que hacemos en las colonias. Si el gobierno municipal no nos responde, pues nosotras nos organizamos, o sea, arreglamos la calle, o sea, no es que no podamos vivir sin el gobierno municipal, ¿no? Entonces, yo creo que en Tlaxiaco se dan estas dinámicas muy bonitas todavía, pese a que hay cosas negativas como en muchos lugares, pero aún así es un lugar tranquilo aún para vivir. O sea, obviamente no se puede comparar con 20, 30 años atrás, pero es un lugar muy tranquilo para vivir, un lugar muy bonito, un lugar próspero, pero que sin embargo yo siento la necesidad de señalar todas esas cosas, ¿no? El racismo que se ha vivido.